Hola y sean bienvenidos al primer capítulo del curso de física. En este capítulo vamos a introducir el concepto de ciencia, cómo ésta evolucionó a partir de la filosofía. Luego vamos a hablar sobre cuál es el método científico y en qué consiste. A continuación haremos nuestra introducción, por fin, a las ciencias físicas, que es el objeto de este curso, para luego continuar con una introducción a la aritmética, que es de todas las herramientas que vamos a usar la más básica. Y por último concluiremos con el sistema métrico internacional, que cuando lleguemos ahí veremos lo que es. Primero comenzaremos definiendo qué es la filosofía. La filosofía tiene muchas acepciones, pero en concreto en la que nos vamos a centrar es en la que dice conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es decir, es una doctrina la cual a través del razonamiento y la imaginación trata de solucionar una serie de cuestiones generales de carácter espiritual. La filosofía se concentra en responder preguntas dentro de tres campos esencialmente, y esos campos son la religión, la política y la realización personal. Y todo esto bajo el lema de sapere aude. ¿Qué quiere decir atrévete a saber? Pese a que la herramienta filosófica es bastante útil y desde luego ha conseguido grandes y numerosos logros en la historia de la humanidad, a partir de finales del siglo XVII se estableció una nueva metodología a la hora de afrontar preguntas trascendentales. Esta metodología fue llamada la ciencia y tenemos entre sus padres a personajes como Galileo Galilei o Sir Isaac Newton. Pues la ciencia la definimos como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comparables experimentalmente. Es decir, que los temas que pasamos a tratar aquí en la ciencia son, por así decirlo, cualquiera, pero ha de ser atacado de una manera rigurosa. Para que la ciencia sea ciencia, debe cumplir una serie de requisitos, siendo estos que ésta ha de ser no solo verificable, sino además falseable, lo cual quiere decir que ha de existir la capacidad de recrear aquello que comprueba lo que estamos diciendo y que exista la posibilidad de que esta nueva recomprobación llegue a la conclusión de que aquello que habíamos dicho no era correcto sino falso. La ciencia se trata realmente en estudiar no cualquier cosa como tal, sino aquello que es medible. Donde medible es la acción de medir o la capacidad de ser medido más bien, donde medir es simplemente comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera, es decir, comparar entre algo que ya conocíamos con algo que aún no conocemos. Para hacer esto se requieren una serie de pasos que serán expuestos en el método científico y, aunque no asegura que aquella conclusión a la que lleguemos sea absoluta y rigurosamente cierta, la ciencia es, por así decirlo, un camino a través del cual nos vamos quitando incertidumbres de encima. No es que lo que la ciencia demuestre deje de ser falso, sino que está más cercano a la verdad. Entrando a hablar del método científico, definiremos el método científico como aquella metodología que utilizaremos para obtener nuevos conocimientos. Con esta metodología trabajaremos una serie de conceptos que procederé a definir, los cuales son el primero, hipótesis, el cual es un enunciado provisto para ser comparado o verificado. Estos son aquellas asunciones que introduciremos, por así decirlo, en el método científico y será este el que nos compruebe su veracidad.
El siguiente concepto es el concepto de ley, la cual es una relación constante entre varios factores, la cual está avalada por el método científico. El siguiente concepto es el concepto de teoría, la cual es un conjunto de esto mismo, de conceptos de observables, de leyes, cuya finalidad es predecir la realidad. Y por último, dentro de esta parte tenemos el concepto de modelo, que es una simulación de una teoría. Luego, dentro de la otra parte de conceptos, tenemos el de lógica. La lógica es una doctrina que estudia los principios de la demostración, la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. Es la herramienta a través de la cual nosotros construiremos nuestro método científico. Y por último, tenemos el concepto de tesis, la cual es una conclusión mantenida por un razonamiento de carácter científico. Es decir, que cuando nosotros pongamos una hipótesis a prueba con el método científico, después de haber llevado todo este procedimiento, con lo que acabaremos será con una tesis, que será esta conclusión, la cual puede ser verdadera o falsa. Con el tiempo, toda tesis culmina en la falsedad, como por ejemplo la nueva teoría de gravedad que hay ahora se llama relatividad general, y dentro de los casos que habíamos estudiado con Newton, que sabíamos que las leyes de Newton se cumplían, con esta nueva teoría esas mismas leyes se siguen cumpliendo en ese régimen. Lo que pasa es que en otro régimen, el cual no contempla esta primera teoría, hay unos resultados diferentes. Ahora vamos a ver el funcionamiento en sí de este método, que lo tenemos aquí en medio. El primer paso es hacernos una pregunta, cuestionarnos. Es decir, vemos un fenómeno en nuestro día a día y queremos saber cómo funciona, cómo ser capaces de predecir el resultado de este fenómeno. Y entonces, una vez nos hemos hecho las preguntas pertinentes, proseguimos al siguiente paso y es investigar sobre el tema a fondo. Vamos a dedicar un tiempo a averiguar todo aquello que se conoce acerca del entorno en el cual se origina nuestra pregunta y una vez hayamos completado ese paso tendremos información suficiente para construir una hipótesis. La construcción de la hipótesis no puede ser cualquiera. Esta ha de ser construida a través de la lógica, es decir, si no sigue los principios de la lógica, no es una hipótesis científica y tiene que estar respaldada por una serie de fundamentos llamados axiomas dentro del régimen de estudio que va a ser. Estos axiomas son impuestos por la lógica y tienen una característica, y es que podemos saber si estos axiomas, los axiomas son establecidos de forma, por así decirlo, arbitraria. No es tanto como una selección arbitraria en sí, pero tampoco hay ningún criterio por el cual nosotros establezcamos unos axiomas determinados o no. Todas las ramas de la ciencia están basadas en la lógica y es a través de la lógica que se construyen los axiomas de cada rama. Estos axiomas, como bien dicho, solo se pueden demostrar que son falsos. Es decir, que si tenemos unos axiomas, nosotros no podemos ser capaces nunca de saber si estos axiomas son los verdaderos, los correctos dentro de la rama de la ciencia que estamos estudiando. Solo podemos saber que es falso. Por lo tanto, en la infinitud del tiempo llegará un momento en el que nos daremos cuenta en el que el conocimiento, es decir, las normas a través de las cuales hemos basado todo el conocimiento de una rama en concreto de la ciencia, puede ser que en algún momento descubramos que esas normas principales estaban erradas, pero puede ser que nunca lleguemos a ese punto. Si nunca llegamos, no quiere decir que esas normas sean verdaderas, sino simplemente que no hemos sido capaces de demostrar que son falsas. Luego, además, esto crea una paradoja, la cual es que la ciencia se construye a través del método científico, el cual está construido a través de la lógica. Y la única manera de por así decirlo, supervisar al método científico es a través de axiomas construidos con la lógica. Y la única forma de demostrar algo como verdadero es a través de la lógica, pero no podemos demostrar la lógica como tal a través de la lógica. Por lo tanto, se puede decir que hay una pequeña falla
nuestro método, pero no, en principio no causa gran problema, ya que no estamos tratando de adquirir un conocimiento absoluto, sino dentro de lo insignificante y estúpido que es el hombre, es nuestra herramienta para tratar de entender la realidad de la mejor manera posible. Una vez hemos construido nuestra hipótesis, luego deberemos construir un experimento con el cual comprobar esta hipótesis, es decir, aislaremos una serie de escenarios con una serie de condiciones preestablecidas en las cuales nos permitan demostrar si aquella hipótesis que estamos lanzando al aire es verdadera o no. Realmente en lo que consiste es en falsearla, es decir, nuestra intención aquí es comprobar que lo que decimos es falso. Una vez realizamos este experimento, analizamos los resultados. Y cuando analizamos los resultados pueden pasar dos cosas. La primera es que nuestra hipótesis salga como verdadera. Y entonces, como buenos científicos, tenemos la responsabilidad de diseñar otro experimento, el cual reúna lo mismo, las condiciones necesarias para falsear esta hipótesis, pero este experimento no solo ha de ser el mismo para comprobar que no ha habido ninguna equivocación en la experimentación, sino que además ha de ser un experimento que trate de falsear esta hipótesis de manera diferente, para así asegurarnos de que no nos hemos dejado nada atrás. Y luego, en caso de que se compruebe que la hipótesis es falsa, a lo que se procederá es a construir una nueva hipótesis que conteste a nuestra pregunta inicial. Y así repetiríamos el proceso en bucle. Dense cuenta que con el método científico uno nunca puede estar seguro de la verdad, solo puede estar seguro de aquello que es mentira. A continuación, entraremos a hablar de lo que es el objeto de estudio de este curso, que es la física o la ciencia física. La física es una ciencia natural, es decir, algo que estudia, es una ciencia que se dedica a estudiar fenómenos de la naturaleza, en concreto objetos que no están vivos. Además, la física, el modus operandi de esta realmente es descomponer el sistema de estudio. Queremos estudiar un sistema, saber cómo se comporta, ser capaces de predecirlo, y la física lo va a atajar de la siguiente manera, y es que vamos a reducir el sistema de estudio a sus componentes más sencillas y entonces vamos a usar análogos matemáticos para, con estas componentes más sencillas, construir un modelo que sea capaz de predecir cómo va a evolucionar el sistema. Existen varios modelos dentro de la física que estudian varias ramas dentro de esta, pero nosotros ahora mismo, para hacer una pequeña introducción, pues voy a hablar de tres ejemplos sencillos que tengo aquí dibujados. El primero, que es el que está a la izquierda, es el mejor intento que he tenido de representar un átomo de helio que tiene ahí su núcleo con sus dos protones compuesto de sus quarks, sus dos neutrones y luego otros dos electrones ahí formando una nube orbital. Bueno, ya entraremos más adelante a ver cómo se comportan estos sistemas. Aún nos queda. El sistema que tengo en medio, o sea, el primer sistema es eso, un sistema de escala microscópica, es decir, es algo que no podemos ni ver, o sea, no tiene sentido siquiera cuando hablamos de estas escalas hablar del concepto de ver, porque o sea, ya llega a un punto que hay cosas tan pequeñas que no son capaces de reflejar el espectro visible de la luz y tenemos que usar otros medios para ser capaces de visualizarlo. Además de que a pequeña escala el mundo aparentemente se comporta de una manera un tanto inusual y describir como tal esta clase de sistemas es una tarea bastante complicada. Luego, en medio tendríamos el siguiente caso, que es la escala normal, a la que nosotros funcionamos. Como ven ahí, he dibujado un edificio de aquella manera. No, el arquitecto que lo diseñó, desde luego, no era el mejor de la firma. Y un objeto o sea, un objeto de estudio clásico en la física de las escalas corrientes, por así decirlo, es la caída libre. Es decir, yo he dibujado ahí de aquella manera un machanguito tirando una pelota al suelo desde el edificio con la lanza y bueno, esta pelota cae. Pues ese es otro sistema que estudia la física. De hecho, este va a ser uno de los primeros sistemas que nosotros estudiemos. Y luego, más está la siguiente escala, que es la escala del universo. Bueno, realmente ambas escalas, tanto la pequeña como la grande, se pueden ir a más tamaño del que yo he representado
y a más pequeño del tamaño que yo he representado, pero en el ejemplo este que he puesto aquí, pues tengo de aquella manera dibujado el Sol, la Tierra orbitando al Sol y luego la Luna orbitando a la Tierra. Este es otro sistema físico que se estudia. Luego, dentro de la física tiene varias ramas, porque dentro de las cosas que podemos estudiar con la definición que di antes, vemos que es una rama de la ciencia bastante amplia. Hay muchos fenómenos que se pueden estudiar teniendo como premisa aquello que enunciamos. El- entonces, hay muchísimas ramas dentro de la física, pero las más comunes son, o sea, las generales son las siguientes, que son dentro de la mecánica. Está la mecánica clásica, que es la mecánica que describió Newton y que luego fue un poco más pulida con otros autores, como pueden ser Laplace o, bueno, pero es la clásica que hay ciertas normas que hemos ido descubriendo más adelante que no se tienen en cuenta en este modelo, que a la escala del día a día funciona perfectamente porque los errores esos que no hemos tenido en cuenta a la escala a la que nosotros estamos acostumbrados no se manifiestan, por lo tanto son ecuaciones que están bien y luego, dentro de esta mecánica, existe una ampliación que introdujo Albert Einstein junto a otra serie de matemáticos y físicos, como pueden ser Lorentz y unos cuantos más, que es la revolución de la relatividad. Primero vino la relatividad especial, que fue un trabajo entre muchas personas, en la cual describía sistemas que se movían a velocidades muy altas y cómo estos se comportan. Luego más adelante vino Einstein con la ayuda de un par de matemáticos, desarrolló una teoría más completa sobre el movimiento llamada relatividad general que incluía la gravitación, que es otra parte de la física que descubrió, con la que empezó a trabajar Newton. Otra parte de la física también es la óptica, que es estudiar cómo interactúa la luz consigo misma y con otros medios. El- de esta también fue pionero el Newton, aunque hay muchos físicos a mencionar, como Snell o Fermat. Y, y luego y también luego más adelante, a finales del siglo XIX, se descubrió una nueva, por así decirlo, una nueva rama, que es el electromagnetismo. Resulta que objetos con una propiedad llamada carga eléctrica interactuaban con otros objetos con carga eléctrica de una manera determinada y además resulta que hay otra propiedad de otros objetos llamada magnetismo que también afectaba a estas cosas cargadas eléctricamente y estos objetos que estaban cargados eléctricamente también afectaban a estos otros objetos llamados imanes. Y entonces con esto se construyó una nueva teoría llamada electromagnetismo, que es otra parcela de la naturaleza que estudia la física. Luego más adelante, con la ayuda de la relatividad, se vio que el magnetismo y la electricidad son la misma cosa y se construyó una teoría más extensa llamada electrodinámica. Luego también por esas fechas del siglo XIX apareció otra rama de la física llamada termodinámica, la cual se dedica a estudiar sistemas de muchas partículas. Estos sistemas tienen unas propiedades que no tendrían sistemas de partículas aisladas, como pueden ser temperatura, calor y entropía y otra serie de conceptos que son bastante útiles en la física moderna. Bueno, y en la antigua también. Y resulta que, bueno, pues que uniendo diferentes cosas, pues se van llegando a nuevas ramas de la física, como por ejemplo dijimos, el electromagnetismo y la electricidad parecían cosas diferentes y resulta que uniéndolo con la relatividad, que era otra cosa que aparentemente no iba por ahí, pues resulta que electricidad y magnetismo son la misma cosa. Y luego ya otra revolución que vino fue la revolución de la mecánica cuántica, que bueno, hay miles de nombres, Pauli, Dirac, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, bueno, hay mucha gente que participó en esa revolución y también es otro ámbito que estudiaremos en un futuro. A continuación vamos a trabajar con el concepto de aritmética, que va a ser nuestra primera introducción a las matemáticas. El- la aritmética es la rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales entre estos. Bueno, los números no son más que unos símbolos
los cuales usamos para representar cantidades. Hay varios sistemas con los que representar estas cantidades. El que nosotros vamos a usar es el llamado sistema decimal, el cual consiste en lo siguiente. Tenemos un primer número llamado 0, que le sigue un número llamado 1, 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las cantidades asociadas a estos números, bueno, yo creo que todo el que esté en este vídeo lo va a conocer, pero por si acaso vamos a repasarlo. Con este simbolito 0 es nada. El siguiente símbolo representa un objeto. Este símbolo, el 2, representa, pues eso, dos objetos. El 3, tres objetos. El 4, 4. Por todos es conocido que el siguiente número es el 10, pero a partir de aquí, para no seguir inventándonos símbolos, lo que hacemos es que utilizamos una nueva nomenclatura con los símbolos que ya hemos establecido. Es decir, ahora estableceremos un nuevo orden. Este orden es el conocido como unidades. El siguiente orden es el conocido como decenas, el cual se representa así. Tenemos el siguiente número, la siguiente cantidad, que sería 10, la cual subiría en el siguiente orden: 11, 12, 13. Observamos que lo que cambia es el numerito a la derecha, que es lo conocido como unidades. Una vez hemos cambiado 10 unidades con respecto a esta nueva cantidad que es el 10, pues el siguiente, pues se proporcionaría un cambio en el número de la izquierda, que es la casilla de las decenas, y entraríamos con el 20, 21, 22 y así sucesivamente. Cuando volvamos a sumar 10, o sea, a avanzar 10 números, llegaremos a el 30 y luego al 40 y así sucesivamente, hasta que lleguemos a hacer 10 de estos, 10 decenas. Y con lo que nos encontraremos será con las centenas, llamadas, pues eso, el 100. Y aquí haríamos 101, 102, luego aquí estaría el 110, 111, 112 y así repetidamente, pues 200, y lo mismo, y pasaríamos a los millares, que es el 1000. Y así seguiríamos aumentando por cada 10 veces que aumentemos el orden de magnitud, se añade un 0. Las operaciones más básicas dentro de la aritmética son las siguientes: la suma y la resta. La suma la podemos ver como simplemente agrupar dos conjuntos diferentes para hacer un conjunto más grande. Es decir, si yo tengo aquí un 3 y aquí tengo 2, si yo lo sumo, lo que estoy haciendo es coger este conjunto y este otro conjunto y hacerlos un conjunto junto. Y si yo los cuento, pues voy y es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tenía 3 más 2 y esto me va a dar, o lo que es lo mismo decir, es igual a 5. La otra operación es la resta. Y la resta se puede ver como una operación en la cual yo tengo una cantidad dada por un primer conjunto y tengo otro conjunto el cual no tiene cantidad sino huecos en los cuales caben cantidades, o una deuda de una cierta cantidad, por así decirlo. Y cuando yo a una cantidad le resto otra, lo que estoy haciendo es, si yo tengo una cantidad y le resto otra segunda cantidad, lo que estoy haciendo es agrupar estas dos cantidades hasta que me quede, o sea, una por una las unidades de estas cantidades, hasta que me quede sin unidades en la cantidad que estoy restando, y el resultado será las que queden en la cantidad a la que estoy restando. Es decir, que si yo tengo aquí un 3 y le resto 2, lo que estoy haciendo es decir, bueno, pues aquí hay un objeto de este conjunto 3, el cual uno con otro objeto del conjunto 2, y cojo el otro objeto del conjunto 2 y lo uno con uno del objeto del conjunto 3. Entonces, me he descartado de este porque los he juntado. Es decir, he usado esto para rellenar los huecos que tenía aquí. También podemos ver eso, la resta, como aquí tengo objetos y en el otro lado lo que tengo son huecos, y cada
objeto tiene que ir a su hueco y lo que me queda en este lado es un solo objeto, es decir, que el resultado de restarle a 3 2 es 1. La siguiente operación que vamos a ver es el producto, también conocido como multiplicación. No es más que una suma reiterada, es decir, coger un objeto y sumarlo un número determinado de veces. Es decir, si yo tengo 3 por 2, esto lo que me quiere decir es que yo estoy cogiendo el número 3 y lo estoy sumando consigo mismo 2 veces. Es decir, estoy haciendo 3 más 3. Si contamos aquí hay 1 y con este 2 y esto me daría 6. En el caso de que en vez de por 2 fuera por 4, por ejemplo, sería 3 por 4. Esto sería 3 más 3 más 3 más 3 sumado, o sea, el 3 sumado 1, 2, 3, 4 veces. Y esto es igual a 12. La siguiente operación es conocida como la división y no es más que una operación que sale a través de un algoritmo. Esta se define, por así decirlo, como la operación contraria a multiplicar. Y es que si yo tengo una multiplicación de un número cualquiera A por un número cualquiera B y este me da un número C, esto lo que me quiere decir es que si yo cojo el número C y lo divido por el número B, este me va a dar A. O si yo cojo el número C y lo divido por A, este me va a dar B. Y no, la división no es más que la agrupación en montoncitos de una cantidad determinada. Es decir, yo cojo una cantidad cualquiera y la agrupo en montones de una cantidad determinada. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 4 y lo divido en 2, lo que voy a hacer, quedarme es con 2. Es decir, si yo tengo un grupo de 4, este es mi grupo entero, y ahora este grupo lo divido en 2, ahora en vez de un grupo tengo dos grupos, dentro de cada grupo lo que van a ver son dos unidades. Es importante que dentro de cada grupo haya la misma cantidad, si no pasaría algo curioso, y es que si tuviéramos el número 5 y lo dividiéramos entre 2, pasaría que nosotros tenemos un montón de 5 y al dividirlo entre 2 nos vamos a quedar con dos grupos de 2 y uno que sobra. Esto es lo que se conoce como el resto, y es que cualquier número C es igual a la multiplicación de otros dos números más un resto. Y es de aquí que sale la división. Este tipo de división es lo que se llama división entera. Ahora veremos los diferentes tipos de números que hay, pero también podemos usar un truco y es que, bueno, parto todo en dos, pues voy a partir a esta unidad de aquí también en dos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace estableciendo lo que se llaman fracciones, que son cantidades por sí mismas que representan un número, el cual no, en principio no hemos representado con estas cantidades de 1, 2, 3, etcétera, etcétera. En este caso, la cantidad esta, lo que es media unidad, es decir, nosotros tenemos nuestra pelotita, pues la hemos partido a la mitad y nos hemos quedado con la mitad de esta. Pues entonces lo que teníamos era una unidad y la hemos partido en dos. Es lo que se conoce como un medio. También la podemos haber partido en tres, lo que sería un tercio, en cuatro o un cuarto. Y estos números también se pueden representar con la notación que teníamos aquí. Y es tan fácil como hacer la misma regla que teníamos antes. Es decir, si antes pasábamos del 1 al 10 y luego al 100, ahora lo que se hace es que una vez hemos llegado al 0, ponemos un punto o una coma y empezamos pues con unidades, pero por debajo. Esto es lo que sería 1 partido 10. Y cuando sumamos 10 veces esto, pues sumamos una. El siguiente sería 0,2, es decir, lo que es 0,1 más 0,1 sería 0,2. Si le sumamos el 0,1 otra vez, pues sería
0,3 y así sucesivamente a 0, hasta llegar a 0,9 y de aquí pasamos a 1. También, esto es lo que se llama un decimal. Si tenemos 0,01 es un centesimal, que es lo mismo que 1 partido 100. Y es una manera bastante útil de representar ciertas cantidades. Esta de aquí, por fracciones. Aunque también podemos representarla, como hemos dicho, por números. En este caso, dividir 5 entre 2 nos daría, nos daría 2 más un medio. O lo que es lo mismo, 2 más 0,5, que es 2,5. Como hemos visto, hay diferentes clases de números y en grosso modo son los siguientes. Los números naturales, que son representados con esta n, los enteros, que son representados con una z, así, los racionales, que se representan con una q, y los reales, que se representan con una r. Los números naturales pues son el 0, el 1, el 2, el 3, las cantidades que podemos contar con nuestros dedos de toda la vida. Con estos números se pueden hacer tanto sumas como multiplicaciones y algunas divisiones. Para añadir la resta necesitamos introducir el concepto de número negativo, de cantidad restante de eso, de deuda, de agujero donde va nuestra cantidad, que es eso, los números negativos. De tal manera que si tú tienes un número cualquiera y luego tienes un número b que es igual a el negativo de a, si tú sumas a más b, esto te dará 0, o lo que es lo mismo, a menos a es igual a 0. Como bien hemos visto, aquí solo están aquellos números que por así decirlo, no son representados por una fracción, que no son cantidades que no son enteras, de ahí el número entero, que le viene bastante bien. Los siguientes números son los racionales, que abarcan los números decimales, pero no todos, solo aquellos que pueden ser representados por una fracción. Curiosamente, los números que tienen decimales infinitos, por ejemplo, 9, 7, 6, 2, 3, si estos decimales llega un momento en que se repiten de forma periódica, ocurren dos cosas. La primera es que aquellos números que se repiten de forma periódica los subrayamos con un sombrerito. Esto querría decir que, o sea, 0,97 y luego con el gorrito encima 623 quiere decir, esto es lo mismo que decir 0,97 623, 623, 623 y así repitiéndose hasta el infinito. Estos números con decimales infinitos sí pueden ser representados con una fracción, pero aquellos números que tienen un decimal, o sea, tienen decimales infinitos, pero no tienen ningún tipo de periodo, no hay ningún patrón que se repita, estos no pueden ser representados por una raíz. Y es a estos últimos números a los que se les incluye dentro de los números reales. Luego también habría que decir si son trascendentales o no, que es básicamente si los puedes si son solución de una ecuación algebraica. Luego tienes otro estadio más de números llamado los números complejos, pero de momento no nos vamos a centrar en esas cosas, sino simplemente nos vamos a quedar con los conceptos. Nos quedan otros dos tipos más de operaciones por ver, que son las potencias y las raíces. Las potencias no es más que una multiplicación reiterada, es decir, si habíamos dicho que eh, la multiplicación de a por b no era más que coger el número a y sumarlo un número b de veces, ahora la potencia, que se escribirá de la siguiente manera, a
elevado a b con el b ahí arriba, esto querrá decir que a se multiplica por sí mismo un número de veces b. Luego, la otra operación es la raíz, la cual surge de nosotros decir, bueno, si yo quiero coger un número elevado a b, que la raíz se define como la operación la cual tú aplicas y te devuelve ese mismo número. La raíz tiene un grado al igual que la potencia. Como ven aquí, el grado de la raíz es el mismo que de la potencia. La raíz se escribe así, con este simbolito que simula una especie de R de raíz, y con el orden aquí, por ejemplo, tenemos las raíces cuadradas, que son las más comunes, que es, por así decirlo, la operación que neutraliza el elevar al cuadrado. Entonces, de manera que si yo tengo un número cualquiera a elevado al cuadrado y le hago la raíz cuadrada, este me va a volver a dar a. Y ahora vamos a buscar otra manera de representar las raíces. Pues si nosotros hemos dicho que si le hago la raíz de un orden a la potencia de ese mismo orden, me va a quedar el número original. Primero vamos a ver una serie de propiedades de las potencias. La primera es que si yo tengo un número cualquiera a y lo elevo a 0, esto me va a dar 1. Otra propiedad es que si yo tengo un número a y lo elevo a 1, esto me va a dar el mismo número. Yo creo que es relativamente intuitivo estos dos conceptos, porque si yo multiplico por sí mismo a un número ninguna vez, me queda la unidad. Luego, si lo multiplico por sí mismo una única vez, es decir, si solo introduzco una, pues me queda a. Si ya fuera a al cuadrado, pues ya sería un a por a. Habrían dos a, pero como no está al cuadrado, sino que lo que hay es un 1, pues aquí me sobra la segunda a. Luego también otra propiedad es que si yo elevo un número a un número negativo, es decir, a menos b, esto va a ser lo mismo que yo decir 1 dividido entre a elevado a b. Por lo que la notación que usábamos antes de 1 partido 10 podía ser representada de la siguiente manera, como 10 elevado a menos 1. Esto es lo que se llama notación científica y se usa para representar cantidades muy grandes. Por ejemplo, si yo tengo 6 millones, que es un 6 seguido de 6 ceros, esto va a ser lo mismo que decir que yo cojo 6 y lo multiplico por 1.000.000. Es decir, tengo 6 veces 1.000.000, de ahí 6 millones. Pero 1.000.000 es lo mismo que coger 10 y multiplicarlo 6 veces por sí mismo. Eso también se puede escribir como 10 elevado a 6. Y esta es la manera en notación científica de escribir 6 millones, que es 6 por 10 elevado a 6. Pero si en vez de 6 millones hubiera sido 6,000006, esto se habría escrito como 6 elevado a 10 a la menos 6, que es una millonésima parte. Si en este caso es 1.000.000, esto es una millonésima parte de unidad. Luego, también a la hora de operar con exponentes, vamos a ver lo siguiente, y es que si yo tengo un número a elevado a otro número b y esto lo multiplico por el número a elevado a un número c, al final el resultado que me va a dar es el de a elevado a b más c. A su vez, si yo estoy dividiendo el número a elevado a b por un número a elevado a c, el resultado que me va a dar es a elevado a b menos c. Y por último, si yo tengo un número a elevado a b y este número a su vez lo elevo a c, el resultado de esto no será más que a elevado a b por c. Y con esta información es que vamos a volver para atrás y vamos a venir a nuestro tema de la raíz, y es de dónde sacamos esto. Nosotros hemos dicho que la raíz consiste en coger un número elevado a una cantidad b, y si le haces la raíz de ese mismo orden, te devuelve el número de
de vuelta. Ahora vamos a decir que hacer la raíz b va a ser exactamente lo mismo que elevar a un número c. A ver si podemos sacar una relación entre la raíz y el exponente que nos pueda ser útil en algún caso. En este caso, si nosotros decimos que hacer una raíz de orden b es lo mismo que elevar al número c, nos va a quedar que a elevado a b elevado a c va a ser igual a a. Esto es lo mismo que decir que a elevado a b por c es igual a a elevado a 1. Para que esto se cumpla, el b por c tiene que ser igual a 1. Y esto solo se cumpliría si c es igual a 1 partido de b. Por lo tanto, tenemos que hacer la raíz de orden b es lo mismo que elevar a la fracción de b, quedándonos un resultado general de si yo tengo un número a elevado a b al cual le estoy haciendo la raíz de orden c, esto va a ser lo mismo que mi número a elevado a b dividido entre c. Por último, en la parte de aritmética, vamos a ver una serie de números que son los conocidos como números primos, que pertenecen a los números naturales, es decir, son unos números p que están dentro de los números naturales. Más adelante veremos esta notación qué significa, pero quedaros eso, que los números primos son una serie de números naturales que cumplen la siguiente característica, y es que el número primo p solo tiene dos divisores, es decir, que solo puede ser dividido de forma entera, es decir, que su resultado sea un número entero. Si yo cojo p y lo divido por un número, el resultado tiene que ser entero. Y este número n solo puede tener dos resultados, que es 1 y el propio p. Si cumple esta característica, es decir, que solo puede ser dividido por 1 y por sí mismo, es lo que se llama un número primo. Por ejemplo, el número 4 no es un número primo, porque el número 4 lo podemos dividir por 1, lo podemos dividir por sí mismo, por 4, pero también lo podemos dividir por 2. Casos de números primos, por ejemplo, serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Son números primos. El 1 y el 0 no se cuentan a sí mismos como números primos, y es a partir de entonces que tenemos la definición. Y es eso, números que no pueden ser divididos por otro número que no sean ellos mismos y el 1. Y es con estos números que obtenemos el teorema fundamental de la aritmética. Primero, decir que un teorema no es más que una conclusión natural y lógica de unos axiomas preestablecidos. Estos serán conceptos que veremos más adelante, pero básicamente lo que nos dice es, por así decirlo, esto es una ley absoluta y fundamental de esta rama de las matemáticas, la aritmética, y consiste en lo siguiente, y es decir, que cualquier número entero puede ser descompuesto en divisores primos. Es decir, que si yo tengo un número cualquiera entero, este va a ser igual a la multiplicación de una serie de números primos, a los que llamaremos P1, P1, P2 y P los que sean, elevados a cantidades. Esto, ¿qué está pasando? No pasa nada. Nosotros, si tenemos un número, vamos a llamarle e, podemos ver que este número e puede ser divisible entre varios números. Por ejemplo, vamos a decir que a y b. Pero luego nos damos cuenta de que este número a también es divisible por otros dos números. Es decir, que si teníamos que e es igual al resultado de a por b, pero luego resulta que a es igual a c por f y que b es igual a, d por j, pues nos daremos cuenta de que entonces e es igual a c por f por d y por j.
Puede ser, por ejemplo, que estos números se repitan y en vez de ser b igual a d por j, sea b igual a d por j, y entonces tendríamos que el e sería c por f al cuadrado por d. Y nosotros podríamos seguir haciendo esta descomposición y llegar a un punto en el que nos toparemos con que uno de los divisores de estos primeros números o de los siguientes o vete tú a saber de cuánto, pues será primo. Y entonces ya no podemos seguir dividiendo. Y tendremos nuestro primer primo multiplicado por una serie de números y que seguiremos descomponiendo hasta que demos con nuestro segundo primo y el tercero, y habrá veces que se repitan dos veces y tres y incluso cuatro, y otras veces que no. Y es este teorema el que se llama como el teorema fundamental de la aritmética, y es que podemos descomponer eso, cualquier número entero lo podemos descomponer en números primos. En el caso de que sean negativos habrá que multiplicarlo también por menos uno. Lo primero que vamos a resolver es aquello que encontremos dentro de un paréntesis. Cuando tenemos una expresión, por ejemplo, a más b por c, pero resulta que a más b está dentro de un paréntesis, esto será lo que esté dentro del paréntesis, será lo primero que resolvamos, y una vez esto esté resuelto y esto dará pues d, entonces será que multiplicaremos por c, donde d es eso, es a más b, y entonces el siguiente paso será pues eso, será multiplicar d por c, y esto ya nos dará pues el resultado. Entonces, lo primero son los paréntesis, luego lo siguiente que tiene prioridad son las multiplicaciones y las divisiones, y, perdón, antes de eso van los exponentes y las raíces. Luego ya iríamos con la multiplicación y la división, y por último vendría la suma y la resta. Cuando el orden de dos cosas es igual, es decir, tenemos a más b menos c, el orden que se sigue es de izquierda a derecha. Por último, veremos el sistema métrico internacional, el, el cual es una serie de magnitudes, las cuales utilizamos para comparar con cantidades que observemos en la naturaleza. Y es a partir de estas magnitudes que nosotros ponderamos todo. Esto es, por así decirlo, las unidades básicas a través de las cuales medimos todos los fenómenos físicos. No son todas las unidades de medida que hay, pero sí son aquellas a través de las cuales se construyen las unidades que vayamos necesitando. Por ejemplo, una primera unidad a ver es la longitud, que es lo que mide un segmento, se mide en metros. Pero una unidad que se deduce de aquí sería, por ejemplo, el área, la cual sería ya no una longitud, sino una superficie, lo cual es una longitud por una anchura, es decir, toda la superficie. Y esto se mide tiene unidades de metro y unidades metro, es decir, unidades de longitud multiplicada por unidades de longitud. Esto es lo que se conoce como o sea, la unidad de medida que se usa es el metro cuadrado. Y luego para volúmenes, que ya estaremos hablando de objetos en tres dimensiones, pues ya hablaríamos de metro cúbico. Vale, luego para la masa se utiliza el kilogramo. La masa, bueno, es una unidad que es una cantidad de energía. En principio es aquello que da la propiedad que tienen objetos para ser atraídos entre sí por el simple hecho de estar. Es como la carga eléctrica. Luego hay definiciones un poco más rigurosas, quizás exóticas de masa, pero básicamente es la propiedad que da peso a los cuerpos. También podría verse como la propiedad de un objeto a resistirse al movimiento, pero, pero bueno, tiene eso. Podemos darle varias definiciones, pero yo creo que intuitivamente todos sabemos lo que es. Luego tenemos unidades de tiempo. El tiempo se define como aquello que marca el reloj. No está muy claro qué es, sabemos que nos desplazamos por él, que tiene una orientación, es parte del tejido de la realidad,
que llamamos espacio-tiempo, pero su naturaleza tampoco es que la conozcamos muy bien. Luego la siguiente unidad básica son los amperios, que es la unidad con la cual medimos la intensidad de corriente eléctrica. Y por último es el mol, bueno, que es un mol y es una unidad de cantidad. Se utiliza en física estadística, en química, bueno, es básicamente es una cantidad determinada de sustancia, de átomos, de moléculas. Por curiosidad, para decirlo, es 6,022 por 10 elevado a 23. Pues pueden ser átomos o moléculas, partículas, las que sean. Luego, otro ejemplo de unión de unidades es la velocidad. La velocidad se define como aquella magnitud que te dice qué distancia serás capaz de recorrer en un tiempo determinado, es decir, longitud partido de tiempo. Y se mide, como no, en metro, unidad de longitud, partido de segundo, unidad de tiempo. Y bueno, con esto sería todo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.